Bienvenidos a la clase normativa para el ejercicio de la podología clínica en Chile. En esta clase analizaremos el decreto 951 dictado por el MinSal en el año 68 y su última modificación que se hizo el año 2008, donde modifica algunos aspectos de esta normativa. Analizaremos cuáles son los requisitos que tiene la autoridad sanitaria para el ejercicio en cuanto a la formación del podólogo clínico, en cuanto a la publicidad del podólogo clínico, en cuanto al trabajo interdisciplinario que requiere el podólogo clínico y cuáles son las atribuciones, por supuesto, que éste tiene para su ejercicio. Bienvenidos. Bienvenidos a la clase normativa para el ejercicio de la podología clínica en Chile. En esta clase analizaremos el decreto 951 dictado por el MinSal en el año 68 y su última modificación que se hizo el año 2008. Esta norma, en el primer artículo número 1, determina la denominación de podólogo. En el artículo 1 se determina que se denominará podólogo para los fines de este reglamento a la persona que haya sido capacitada en cursos de podología impartidos por entidades que otorguen esta enseñanza y que estén en posesión de la autorización otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Es decir, determina que las personas que pueden denominarse podólogos clínicos en Chile son personas que cuenten con los estudios y la autorización de la Seremi de Salud, que es la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Por lo tanto, el postulante a podólogo, una vez terminada su formación, deberá rendir un examen de competencias ante la autoridad sanitaria de acuerdo a los requerimientos de esta. Además, determina que no requerirán autorización sanitaria quienes hayan obtenido su título técnico en podología obtenido en establecimientos de educación reconocido en conformidad a la Ley 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Es decir, además de la formación en una empresa de capacitaciones como esta, pueden estudiar el técnico en podología sin tener que rendir el examen ante la autoridad sanitaria, siempre y cuando estudien en una entidad regulada por el Ministerio de Educación, quienes se acreditan directamente ante la autoridad. En el artículo 2, esta normativa determina que son funciones del podólogo atender a la higiene y confort de los pies, pudiendo corregir alteraciones cutáneas y unguiales, tales como tratamiento conservador de la uña encarnada, tratamiento de la hiperkeratosis simple, masaje hídrico manual, recorte y pulimiento de uñas y otras que no requieran el uso de medios cruentos, intervención quirúrgica o indicación o tratamiento de prescripción médica con medicamentos. En este artículo, en el primer párrafo, la autoridad sanitaria determina cuáles son los procedimientos básicos que puede y que tiene la atribución para realizar el podólogo clínico. Dentro de esto también recalca la importancia de que estos procedimientos, ya sean los que se mencionan en el artículo o otros, siempre y cuando no requieran medios cruentos. ¿Qué significa que un procedimiento sea cruento? Significa que se realiza algún tipo de incisión, el cual cursa con una pérdida de la integridad cutánea. En el artículo 2 de la norma, en el segundo párrafo, la autoridad sanitaria determina que en el ejercicio podrá atender a sus clientes o pacientes directamente o por indicación médica. Es decir, que puede atender a los pacientes sin necesariamente una derivación o una indicación médica con fines preventivos, ¿cierto? Es decir, hacer una atención preventiva, que lo vamos a aprender más adelante, y además también puede trabajar directamente bajo la indicación médica en el caso de ciertos procedimientos que requieren un trabajo interdisciplinario entre médico y podólogo. Además, en el último párrafo determina que en establecimientos asistenciales de salud pública, como son los SESFAM, el podólogo clínico deberá trabajar bajo la supervisión de un médico o una enfermera. Esto ocurre en la atención pública, el podólogo sí o sí debe ser
supervisado y estar bajo el cargo, la sala podológica siempre va a estar bajo el cargo de una enfermera o un médico encargados de sala. De hecho, en la atención pública se trabaja mucho de manera interdisciplinaria, donde incluso en los mismos procedimientos se trabaja en conjunto con el médico cuando estos requieren, ¿cierto?, de algún procedimiento más cruento, ¿cierto? Se trabaja en equipo, el podólogo con el médico o incluso con la enfermera en las curaciones, y también cuando el paciente requiere de alguna indicación de tratamiento antibiótico, por ejemplo, el cual el podólogo clínico no podrá indicar porque son atribuciones exclusivamente médicas. En resumen, en el artículo 2 del decreto 951, la autoridad sanitaria permite atender a pacientes directamente con fines preventivos, permite atender a pacientes en equipo interdisciplinarios con médico y enfermera y otros profesionales de la salud que requiere el paciente, así como derivar y recibir derivaciones de estos. Autoriza para utilizar productos farmacéuticos de venta directa para que la adquisición de estos productos se haga sin ningún inconveniente por parte del profesional, y establece la supervisión de un profesional médico o enfermera en el sistema de salud pública. En el artículo 3 del decreto 951, la autoridad sanitaria determina que para obtener la autorización del ejercicio de la podología, el podólogo requerirá haber aprobado los estudios correspondientes a enseñanza media completa o su equivalente, acreditado por el certificado avisado por el Ministerio de Salud. Es decir, para optar a la certificación como podólogo clínico, la persona deberá contar con su licencia de enseñanza media, documento requerido cuando el estudiante se inscribe para rendir el examen de competencias ante la autoridad sanitaria. Además, le solicita en el punto B estar en posesión de certificado de podólogo otorgado por la entidad de capacitación que corresponda, extendido al aprobar un programa de estudios con un mínimo de 950 horas, de las cuales 40% deberán ser teóricas y 60% deberán ser prácticas. Estas prácticas deben realizarse en establecimientos asistenciales o en gabinetes podológicos que estén sujetos a vigilancia de la autoridad sanitaria para este fin. Finalmente, en el punto C del artículo 3, la autoridad determina que para acreditarse deberá aprobar un examen teórico escrito, elaborado y evaluado por una comisión de la Seremia de Salud, constituida por profesionales del área médica y de enfermería, el que deberá medir los conocimientos requeridos como base para el desarrollo de las siguientes capacidades. La primera competencia que deberá mostrar el postulante será que tiene los conocimientos y fundamentos para promover estilos de vida saludable en los usuarios para fomentar el autocuidado. La segunda competencia esperada es que tenga los conocimientos para prevenir problemas de salud o alteraciones básicas en la estructura y funcionamiento de los pies. Es decir, que tenga las capacidades y las competencias para detectar y prevenir alteraciones a tiempo para que el paciente pueda ser derivado y tenga una atención de la posible complicación de manera oportuna. Lo tercero va a ser pesquisar y derivar oportunamente al profesional correspondiente, y esto es vital e importante para la prevención de la salud, a personas con problemas de estructura y funcionamiento de los pies y a aquellas portadoras de patologías tales como enfermedad vascular periférica, diabetes, hipertensión y obesidad, entre otras que se reflejen en el estado de salud de los pies. Es decir, que el podólogo tenga las capacidades de detectar para poder derivar oportunamente al paciente antes que la complicación se agudice y empeore y pueda llegar al paciente incluso a presentar alguna lesión de ulceración. Además, existen condiciones que se pueden pesquisar en los pies de manera temprana, incluso antes que se diagnostique la enfermedad base del paciente, con lo cual el podólogo tiene la oportunidad de derivar al paciente para que pueda ser diagnosticado de manera oportuna. Además, como cuarto punto, manejar técnicas podológicas y de masoterapia como parte de la atención integral del pie, realizar la administración y atención sanitaria del gabinete de podología. Esto incluye, ¿cierto?, manejar
material estéril, manejar la asepsia y antisepsia, además, ¿cierto?, del conocimiento que debe tener en el área podológica clínica del paciente como tal. Finalmente, en el artículo 3, la autoridad sanitaria determina los requisitos para optar a la autorización sanitaria, que son contar con licencia de enseñanza media, contar con el certificado de estudios, donde determina también la carga horaria requerida, contar con aprobar y rendir y aprobar el examen de competencias ante la autoridad sanitaria, donde el postulante demostrará sus competencias para promoción de la salud, prevención primaria y secundaria, pesquisa preventiva y oportuna de complicaciones que se reflejen en la salud de los pies, técnicas podológicas integrales y administración y mantención sanitaria del gabinete. En el artículo 4, la autoridad determina que para el ejercicio de la profesión, el podólogo podrá instalar un gabinete de trabajo, es decir, un box podológico, y podrán también fundarse establecimientos para ser atendidos por varios profesionales podólogos. Los establecimientos o gabinetes destinados a dicho ejercicio deberán quedar sujetos a vigilancia de la autoridad sanitaria para verificar que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de este reglamento. Es decir, una vez que el podólogo decide instalar un gabinete, este deberá inscribirse en el programa de vigilancia de la autoridad sanitaria, donde estos podrán hacer una visita para verificar que se cumple tanto con las normativas de asepsia y antisepsia, como con las normativas establecidas en general en este reglamento. Finalmente, establece que debe presentar de manera visible la autorización sanitaria para el ejercicio con el fin de asegurar la seguridad de la atención al paciente. En el artículo 5 determina que para fines de propaganda solo podrá anunciar el nombre del profesional y la denominación que le confiere el presente reglamento. Es decir, si su nombre es María Martínez, podóloga clínica. En el artículo 6 determina que toda institución fiscal, semifiscal, autónoma o particular solo deberá tomar a su servicio a profesionales podólogos que estén acreditados legalmente, autorizados y debidamente inscritos. Es decir, que el podólogo clínico certificado bajo examen de competencias tendrá la autorización para ejercer en el sistema público de atención primaria, ya sea CESFAM, y también en gabinetes de trabajo privados. Finalmente, en el artículo 7 determina que toda contraversión al presente reglamento será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165 y siguientes del título 3 del libro 9 del Código Sanitario. El secretario regional ministerial, el CEREMI de Salud, podrá cancelar temporal o definitivamente la autorización del profesional podólogo que infrinja los artículos 112 o 120 del Código Sanitario y lo dispuesto en este reglamento. El artículo 112 y 120 del Código Sanitario hablan del ejercicio de la medicina, tanto en la indicación de medicamentos como es en los procedimientos, y determina mediante el artículo 7 que si el podólogo específicamente hace ejercicio ilegal de la profesión de médico, por ejemplo, será sancionado mediante la suspensión o la cancelación, ya sea temporal o definitiva, de su resolución sanitaria. Finalmente, la autoridad sanitaria, mediante esta normativa, se asegura de determinar los lineamientos para el ejercicio de la podología clínica en Chile y con esto asegurar la calidad y la seguridad de la atención del paciente. En la siguiente clase vamos a ver sobre el rol del podólogo tanto en los diferentes niveles de atención y cómo es que éste puede ayudar a la prevención de las patologías pédicas en el paciente.